Pues la siguiente invitada que pasa por aquí por Obligaciones las Justas es escritora, conferenciante y psicóloga experta en autoestima, dependencia emocional y relaciones de pareja. Es además directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia, autora, conferenciante y, bueno, pues la escritora del libro del que vamos a hablar hoy, Aumenta tu autoestima, las 10 claves que necesitas para cambiar tu vida. Madre mía, cuánto tema, como dirían las abuelas, cuánta plancha. Sara Navarrete, muy buenos días. Madre mía, buenos días. Bienvenida a Obligaciones las Justas. Muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Oye, pues como decía, madre mía, ¿no? Hoy en día diríamos, qué pasada, cuánta historia, cuánta tela, las abuelas dirían, cuánta plancha tenemos por delante. Sara, estamos necesitados un poco de cariño, pero no del cariño que viene de fuera, del cariño nuestro, de aprender a querernos y darnos, bueno, pues esos abrazos y esos besos que antes no nos costaba tanto dar a los demás y que ahora tampoco podemos ni tan siquiera dar. Sí, por supuesto. Ahora mismo, el contexto ya lo dice, ¿no? Ya partimos de una carencia afectiva, ¿no? Porque ya, si somos un poquito responsables, ¿no? La gente más joven, pues posiblemente ya no tiende a abrazar a los abuelos, a los padres, la gente más adulta lo mismo, ¿no? Tendemos a cuidar un poquito esa distancia social, que al final esto tiene una repercusión en cómo me siento, cómo vivo mi día a día y cómo gestiono mis emociones. Y imagino también que además tendrá una repercusión también si lo tiene hacia el exterior. Yo muchas veces creo que también lo tenemos hacia adentro. Claro, no, sí. Al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que a veces si hacemos una parada, ¿no? Y nos analizamos la forma en la que yo me hablo a mí mismo, si yo esto se lo dijese a un amigo o un amigo me lo dijese a mí, ¿no? Sería tan llamativo que posiblemente esa amistad se rompiese, ¿no? Pero a nosotros nos vale, ¿no? A nosotros mismos, pues muchas veces, ¿no? Pues nos decimos, es que qué tonta soy, o qué tonto soy, o es que cómo no me he dado cuenta de esto, ¿no? Ese lenguaje que al final tiene una repercusión brutal para la autoestima y, como tú has dicho, ¿no? La autocompasión al final forma parte, ¿no? de ese concepto de autoestima. En este libro, Aumenta tu autoestima, las 10 claves que necesitas para cambiar tu vida, ya está muy bien, ¿no? Porque un número, saber que son 10, a lo mejor las cuestiones imprescindibles que nos van a hacer ver un poquito la luz en este túnel que al final vemos demasiada oscuridad, ya solamente, ¿no? Poder contar con los dedos de la mano esas 10 herramientas, yo creo que nos reconforta, ¿no? Es una manera ya buena de empezar. Claro, sí, el tener por lo menos una guía, ¿no? El saber, porque muchas veces hablamos, ¿no? La autoestima, ¿qué es la autoestima? Es como un concepto que como no podemos tocar, ¿no? Pues no sabemos qué es y cómo podemos trabajarla, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues al final en el libro se trata de eso, ¿no? De tener una pauta que yo pueda incorporar a mi día a día. ¿Es fácil en el día a día, de una manera sencilla, pues eso, aprender a querernos un poquito mejor y, mejorar un poco las capacidades que tenemos y que a veces no sabemos o nos da miedo mostrar, ¿no? Porque enseguida pueden pensar la gente, ¿no? Es que es muy presuntuoso, va de sobrada, como tú dices, cosa que a otra persona pues se la perdonaríamos o lo entenderíamos a lo mejor sin ningún problema. Claro, pues mira, sí que es fácil, pero como todo lo que vale la pena en esta vida cuesta, ¿no? Que es diferente. Entonces, es muy fácil, lo que pasa es que tengo que marcarme el objetivo, comprometerme conmigo mismo y al igual, ¿no? Que cuando yo imagínate, ¿no? Que dices, yo quiero perder peso. ¿Es fácil? Bueno, sí, es fácil. Simplemente tienes que seguir unas pautas y integrarlas en tu vida como un hábito. Pero cuesta un poquito, ¿no? No lo voy a conseguir ya. Pues al final el trabajo de la autoestima es generar unos hábitos en tu día a día que te ayuden realmente a poder afrontar de forma más exitosa todo el contexto, porque al final eso influye en todo, en tu vida laboral, en tu vida de pareja, relación con los críos o con los niños, y en relación a lo que tú comentabas, que es súper interesante, ¿no? Esto de qué diferencia hay, ¿no? Entre la autoestima y el egoísmo, pues al final, o que va de sobrado, ¿no? Como tú lo has dicho, ¿no? Es que si yo tengo autoestima y yo me respeto y me valoro, seguro que voy a caer mal, porque me van a decir que voy de sobrado. No, hay un punto intermedio en el que nos podemos expresar, podemos ser y además va muy a favor de la aprobación social, ¿no? Pues estaba pensando, Sara, que todo esto de no tener miedo a decir lo que uno piensa
a veces es como un poco complicado, ¿no? Porque nos da la sensación que podemos poner en riesgo, bueno, pues eso, pues la pareja, la familia, tema de amigos, el trabajo, y estamos siempre ahí como un poco contenidos, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre el sincericidio, que digo yo, y la asertividad, ¿no? Porque claro, no, tampoco, yo no recomiendo decir todo lo que se nos pasa por la cabeza, pero luego está el otro extremo, ¿no? Y es el extremo de, bueno, yo no digo, yo me dejo llevar, yo siempre estoy pendiente de la necesidad del otro, porque si no se van a enfadar, ¿no? Entonces aquí digamos que, hay como unos 3 estilos que podemos utilizar, ¿no? Y el ideal es el estilo asertivo, ¿no? Que los oyentes esto, si no lo conocen, lo pueden googlear, ¿no? Y es ese estilo en el que yo doy mi opinión realmente, pero hago una técnica que es muy chula, que es la técnica del sándwich, que es más, menos más, ¿no? Es decir, yo doy mi opinión, pero te tengo a ti en cuenta. Vale. ¿No? Yo te pregunto, mira, espero que no te moleste, pero te quería comentar que en relación a lo que tú has dicho pienso que, o me siento así, y al final, ¿no? Pues cerramos un poco, ¿qué te parece? ¿Tú cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, esta forma es muy diferente a coger y decir, es que tú eres tal, no tienes razón, ¿no? Es como más agresivo. Y entonces aquí es donde podemos un poco llegar a ese punto medio, ¿no? Que nos va a facilitar muchísimo. Claro, no, totalmente. Y una de las cosas que nos da muchísimo susto es equivocarnos. Es decir, bueno, voy a tomar una decisión, voy a tirar para adelante, pero las consecuencias, y evidentemente siempre las negativas, nos bloquean a veces tantas veces que decimos, oye, pues no, mira, mejor no hagas nada, ¿no? Y eso tampoco es plan, porque, no sé, vida hay una, ¿no? Hay que intentar cosas. Claro, y a veces olvidamos algo, ¿no? Muy importante, y es que en el no hacer también estoy tomando una decisión y también hay un margen de error. Es decir, tanto en hacer como en no hacer, yo me puedo equivocar, claro, ¿no? Entonces, aquí esto lo tenemos que tener también muy en cuenta. ¿Cuál sería una característica de gente que tiene la autoestima baja? Pues mira, normalmente una autoestima baja no se caracteriza sobre todo por, uno, me dejo llevar mucho por el otro, mis deseos, mis necesidades no tienen cabida, entonces intento agradar mucho, y otro que sorprende mucho y es el tema de la agresividad, ¿no? Estas personas que vemos súper seguras, más intransigentes, que a lo mejor, que claro lo tienen, ¿no? Que tal, esto al final esconde detrás un problema de autoestima en muchas ocasiones, porque la persona con buena autoestima, como hemos hablado antes, no tiende a ser asertiva, es decir, yo puedo asumir que me puedo equivocar al dar mi opinión y lo muestro así, ¿no? Es como en mi opinión y dejo claro que es una opinión y dejo claro que es mi percepción. Entonces muchas veces sí que muchas personas se sorprenden, ¿no? Cuando hablamos de cómo puede ser esta persona que parece tan segura, ¿no? Pero tiene tan claro que tenga problemas de autoestima. Pues muchas veces sí que se da ese caso también. ¿Estamos en un buen momento para tomar decisiones? A ver, yo pienso que sí, ¿no? Porque al final detrás de cada crisis se esconde una oportunidad y esto al final va a poner de manifiesto en muchas circunstancias. Por ejemplo, si con este contexto del COVID, ¿no? Yo me doy cuenta de que estoy deseando que me confinen, estoy deseando el teletrabajo, estoy deseando no ir a la oficina, no ver a mis jefes, todo esto tiene, un matiz, ¿no? Me está diciendo que realmente yo no soy feliz en mi vida laboral, ¿no? Esto me supone una carga muy importante. Entonces, aquí podríamos tomar una decisión, o por lo menos una toma de conciencia, ¿no? De oye, esto que me está pasando, ¿de dónde viene? Y estamos en un momento en el que buscamos mucho, eso sí, el crecimiento personal. Este tiempo de parada ha hecho que queramos, mirarnos un poquito mejor lo que nos pasa por dentro, con el riesgo que yo muchas veces digo que puede ser que lo que nos pasa por dentro pues no nos guste y fundamentalmente que no nos caigamos bien. Pero bueno, podemos hacer cosas, ¿no? Para gustarnos un poquito más y caernos mejor. Claro, no sé, es que al final la vida es para los valientes, o sea, todo lo que vale la pena cuesta un poquito y sí que es posible que a lo mejor en ese autoanálisis, ¿no? O si paro y pienso, oye, esto no me gusta, bueno, no pasa nada, lo cambiamos y ya está, ¿no? Muchas veces estamos como muy, evitamos mucho el sentirme mal, el equivocarme, la tristeza, y no pasa nada, o sea, puedo sentir esto de forma puntual si el camino al que me va a llevar es a un camino de desarrollo, ¿no? Y bueno, y de cambio de mi vida en aspecto positivo. Claro, estaba pensando, estas 10 claves que propones para cambiar tu vida y para aumentar la autoestima, ¿son asequibles, como si dijéramos, para todos los sexos, para todos los públicos, para todas las edades?
Sí, además en 10 claves es muy fácil, es un libro muy sencillito en el que además ponemos, es como, se lee súper rápido y son claves para el día a día. Yo, por ejemplo, hay una clave muy interesante, ¿no? Que es la clave de primero acción y después motivación. No me espero a que me apetezca para hacer las cosas. Si tengo un objetivo de pérdida de peso, de dejar el trabajo, pues voy a intentar hacer como unos objetivos más pequeñitos que me lleven a eso y lo voy haciendo, a pesar del miedo, a pesar de que no me apetezca. Que sí, que esto vale al final para todos los sexos, todas las edades, no es cuestión de comprometerse. Estaba pensando que a ti lo de los números te va bien, porque además de estas 10 claves para cambiar la vida, también hay una técnica, ¿no?, que utilizas que también te ayuda, ¿no?, y hace referencia en este caso al 8, ¿no? Sí, la técnica de los 3 8. Consiste en intentar poner en tu vida un poquito de orden y equilibrio, como dedicando 8 horas de sueño, 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo, ¿no? Digo descanso, ocio. Entonces, esto dirás, bueno, ¿y cómo lo voy a controlar? ¿Qué voy a estar en el crono? No, simplemente se trata de dedicar tiempo a descansar, que es muy importante, de dedicar tiempo al ocio, o sea, no voy a obsesionarme con el trabajo, no voy a estar 24 horas trabajando, y luego dedicar también ese tiempo a lo laboral, ¿no? Entonces, digamos que se trata de hacer como esa triple de separación. Todo esto que nos ha pasado, que nos está pasando y que tú antes hacías referencia, y estoy de acuerdo contigo, y fíjate, tú desde tu punto de vista profesional, yo ya desde uno más personal, que es verdad, la cantidad de gente que escuchamos que dice, oye, pues casi que si me mandan a casa mejor, casi que si sigo en casa mejor, no sé, ¿quién nos lo diría, no? Con el carácter que tenemos y con la forma de ser, con lo que hemos sido, ¿no? Como si dijéramos, de repente estar en una situación como esta. Nos debería entristecer, deberíamos pensar que nos va a cambiar la vida para siempre, va a ser algo puntual y pasajero y lo contaremos a los nietos como una anécdota. Yo diría que sí, que esto va a pasar, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy claro, que esto tiene un principio y tiene un final, y que por supuesto que lo vamos a poder superar, y hay que pensar en eso, ¿no? Hay que pensar que esto es temporal y que tenemos muchísimos recursos para afrontarlo, ¿no? Bueno, el recurso principal, ¿no?, es la práctica de deporte. Esto siempre lo digo y no me canso de decirlo. Es fundamental, estemos confinados, no estemos confinados, estemos en el trabajo, practicar deporte ahora más que nunca a diario, porque esto al final nos va a equilibrar a nivel hormonal, a nivel neuroquímico, y nos va a ayudar a estar, tiene un factor protector antidepresivo y también nos protege contra la ansiedad, ¿no? Entonces esto es fundamental ahora más que nunca. Sara Navarrete, psicóloga y autora de Aumenta tu autoestima, las 10 claves que necesitas para cambiar tu vida. Ha sido un gusto tenerte hoy aquí en Obligaciones las Justas y nada, que vaya todo muy bien y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias.